Capítulo 6. No todo es lo que parece. Lincoln estaba cansado, no había dormido bien la noche anterior, sus pensamientos rondaban por el cuchillo que ahora estaba oculto en el cajón de la mesita de noche. ¿Qué había hecho? Era la pregunta que se hacía una y otra vez. El frío en las calles era aún peor que en otros días y ni siquiera tenía una chaqueta para cubrirse los brazos, lo único que tenía eran sus vendas, que apenas se hacían su trabajo. Tal vez le debería pedir más al profesor Wolfhorner, pensó Lincoln como una ocurrencia tardía. Lincoln caminaba por las calles casi desiertas, la gente que pasaba era mínima, a lo lejos logró ver a la señora Claudie Kidd, una vieja amiga de su madre, pero eso no importaba, estaba en la otra acera, muy probablemente iría a ver a su amante, la verdad muy poco le interesaban esos chismes que de hecho eran verdad, esa señora tenía un amante desde hace un buen tiempo, no le importaba su esposo ni su hija. Tal vez sí, tal vez no, a Lincoln no le gustaba meterse en esos dramas, eran demasiado para él. Siguió derecho ignorando a la señora, ella hizo lo mismo, si lo vio no hizo ademán de saludo. Lincoln volvió a sus pensamientos, no había dormido nada, se sentía cansado, y se había levantado tarde, apenas tuvo tiempo de cambiarse e irse antes que se despertaran sus hermanas o padres, no pudo bañarse, aunque eso no importaba mucho, igual ayer se había bañado, pero había cogido la costumbre de bañarse todos los días, si no lo hacía se sentiría sucio hasta bañarse, y así se sentía ahora, sucio, horrible, embarrado de algo que no podía ver. No tuvo ni tiempo de desayunar, esperaba encontrarse en verdad con su profesor Wolfhorner, él tal vez le daría algo de su almuerzo, su boca olería feo, pero por lo menos no sentiría hambre. Llegar a su escuela no tuvo dificultades, lo único malo es que ya habían llegado varios estudiantes, algunos los voltearon a ver, los que aún no olvidaban que él fue el chico ardilla, eran pocos, pero lo suficientes para fastidiarlo, estos eran los que siempre le recordaban a él y a los demás que él fue el chico ardilla, por esas personas aún ese tema no había sido olvidado, tal vez pronto ese chiste se quemaría tanto que dejaría de ser gracioso. Lincoln está cerca de la entrada, ya estaba cerca de las columnas de mármol. Pero unos chicos se posicionaron enfrente de él obstaculizando su camino. Vaya, mencionó uno de los chicos, que era más grande que Lincoln. pero si no es el chico ardilla, Dijo burlesco. dime, ¿qué te trae desde tu árbol hasta aquí? Lincoln solo lo miró con cansancio, era fastidioso que la gente siguiera hablando de eso. Él miró a su alrededor esperando una ayuda de algún tipo, pero se encontró con las miradas desviadas como un intento de ignorarlo, miradas con sonrisas burlescas, y miradas indiferentes. Esas personas, para él esas eran las peores, ya no les interesaba el tema de la ardilla, pero tampoco se molestaban en ayudar al principal perjudicado. La verdad no sabía por qué se molestaba en mirar, buscando una ayuda, siempre era así desde que dejó el traje y venía demasiado tarde a la escuela. ¡Te hablo! Gritó eufórico el que parecía el líder del grupo, un chico con un mal caso de acné en su rostro. El chico agarró a Lincoln para alzarlo y hacer que lo mirara a los ojos, vio los ojos llenos de ira del mayor, contrastaban con su mirada cansada de la vida, si lo iba a golpear, que lo hiciera de una vez. Viejo, cálmate. Dijo uno de los chicos del grupo. ¡Cállate! Ordenó, mirando de reojo a su compañero. Ardilla, ya me hartó bastante. Vamos, amigo, es solo un niño. El chico del acné ignoró a sus dos compañeros a favor de su ahora víctima, ya estaba preparando su brazo izquierdo para golpear al chico, para su sorpresa el niño no pesaba nada, con un solo brazo podía retenerlo lo suficiente para darle como se merece el chico ardilla. ¿Qué está pasando aquí? Gritó una voz que se acercaba a su posición, le pareció muy conocida a Lincoln, pero no podía pensar de quién. De entre la multitud de chicos que se reunieron alrededor de Lincoln y sus atacantes había salido el profesor Wolfhorner con su característica apariencia desgarbada, el chico soltó a Lincoln haciéndolo caer al suelo y dando unos pasos hacia atrás, conocía la historia que se cargaba ese profesor en específico, no quería que por un error terminara desapareciendo.
Lincoln se había quedado en el suelo viendo a su salvador, el caer al suelo se había dado en el coxis, no podía ni levantarse, así que se quedó en el suelo, quedándose para sí mismo su dolor. El profesor Volforner entrecerró los ojos al ver que nadie le respondió, aunque no lo necesitaba, era obvio lo que había pasado. ¡Vayan todos a sus salones! Gritó el señor Volforner. Ni lentos ni perezosos todos los estudiantes entraron al edificio, incluso los que habían sido los matones de Lincoln. Era siempre impresionante el poder de una persona adulta, y mucho más si esta persona infundía miedo a su alrededor. Los únicos que se quedaron al frente de las puertas de la escuela fueron el señor Volforner y Lincoln, que aún estaba en el suelo, esperando en volver a sentir sus piernas. ¿Estás bien? Preguntó el mayor. Sí, señor. Respondió Lincoln agachando la cabeza. ¿Puedes caminar? Me recuperaré. No se preocupe. Eso es un no. Si te diste duro, ¿no? Dijo de forma irónica. El profesor Volforner seguía sintiendo lástima del niño al frente suyo. No solo le tocaba vivir el desprecio de todo un pueblo, sino que también que, por cualquier mínima cosa, él tuviese que recibir una paliza. Vamos, mejor te llevo a la enfermería. Medio ordenó ya consejo. No es necesario. Ya puedo caminar. Dijo mientras se paraba del suelo, no sin antes sobarse su parte trasera. Sí, ya veo. Mencionó. ¿Comiste algo? Preguntó, en su voz se notó la preocupación. No alcancé. Respondió avergonzado de sí mismo, pero al instante recordó el porqué de su tardanza, y su estómago en respuesta se revolvió causándole incomodidad a Lincoln. Bueno. Vamos, traje algo para comer. Te daré algo. El señor Volforner se dirigió al edificio, y detrás de él estaba Lincoln, que aún se sobaba por el dolor. Lincoln caminaba mirando el pasillo para llegar a la oficina del señor Volforner. Ambos estaban en silencio, no había casi nadie, y los pocos estudiantes que había miraban a otro lado cuando ambos pasaban o se iban inmediatamente. Siguieron hasta llegar a la pequeña oficina del profesor Volforner. El señor Volforner abrió la puerta de madera y dejó pasar primero a Lincoln y después el que cerraba la puerta. Lincoln se sentó en una de las dos sillas, a un lado de la mesa, y el señor Volforner se sentó en la otra silla, al frente de Lincoln. Ambos se quedaron mirándose unos minutos hasta que Lincoln habló. Gracias, señor Volforner. No hay de qué, Lincoln. Pero, ¿en serio estás bien? Sí. No se preocupe, me recupero rápido. Dio una pequeña carcajada para alivianar su propia tensión. Ok. Dijo Volforner no muy convencido, pero continuo. Hoy traje arroz con atún para el almuerzo, pero creo que te caerá muy bien como desayuno. No tiene que hacer esto, Volforner. Yo puedo aguantar hasta el almuerzo. Lincoln, si fuera otra persona, no haría esto. Sé que no aguantarás mucho. Se calló unos minutos para tomar aire. Tu cuerpo está obviamente mal. No lo suficiente para decir que estás enfermo, pero sí para decir que estás muy débil. Lincoln bajó la cabeza. Era verdad, él no está bien, pero el señor Volforner no sabía la verdadera gravedad del estado de su cuerpo, aunque tampoco iba a decirle, no podía. Lo intentó hacer, pero había algo que lo detenía, una clase de pensamiento que no sabía de qué era, pero siempre lo dejaba con sus palabras en la garganta. De acuerdo. Aceptó Lincoln. Muy bien. Mencionó alegre Volforner. Aquí tienes. Le pasó a Lincoln un plato con un poco de arroz con atún, junto con un vaso de vidrio que contenía un líquido que podría ser un jugo de mango o de naranja. El señor Volforner ya lo tenía listo. Tal vez al no verme temprano, supuso que me había quedado dormido. Pensó Lincoln. Gracias. De nada. Respondió dándole una cálida sonrisa.
Cómo le caía bien a Lincoln ese hombre, era extrañamente agradable, pero Lincoln siempre sentía que el hombre cargaba con mucha culpa, un gran arrepentimiento, no quería incomodar a su profesor preguntándole algo que muy seguramente era personal. Lincoln miraba a su alrededor, realmente era pequeña la oficina del profesor Wolforner, además de humilde, no habían muchas cosas, solo la mesa, las 2 sillas, y un mueble con varios cajones para guardar papeles, pero había algo muy curioso con todo esto. Kulfner, Mencionó Lincoln para llamar la atención de su profesor, que ahora lo miraba fijamente. ¿por qué su oficina no está en la sala de profesores? Preguntó. Suspiró, evidentemente cansado. En pocas palabras, Lincoln, los rumores que están a mis espaldas me han fastidiado más últimamente. Incluso el director está fastidiado de estos, y para evitar problemas, me colocó aquí. Pero no todo es malo. Aquí tengo más privacidad, no tengo por qué tener tantas medidas encima de mí, y todos los estudiantes pueden pasar por aquí sin ningún problema. Aunque, bueno, tú eres el único que viene. Lincoln se rió un poco por el chiste elocuente, el señor Wolforner era muy serio, pero podía ser un poco chistoso en algunas ocasiones muy específicas. A ver, Siguió comiendo del arroz con atún. Lincoln, Llamó la atención del menor. supe lo que te pasó ayer. Estuviste casi toda la jornada inconsciente. ¿Qué fue lo que te pasó exactamente? Lincoln se le quedó mirando unos minutos, mientras rascaba un poco su antebrazo. Yo... El timbre resonó por la escuela, dando inicio a la jornada. Después hablaremos, Lincoln. Mejor ve de una vez a tu clase. Lincoln se paró dejando algo del arroz en el plato y se dirigió a la puerta. Que tenga un buen día, profesor. Nos vemos a la hora del almuerzo. Él no dijo nada, salió de la oficina entrando otra vez al pasillo, yendo a su salón. Caminaba sin prisa, igual lo iban a regañar por llegar tarde, así que no importaba ahora su llegada. Lincoln no podía evitar mirar su alrededor, no había nadie, y eso era bueno, era tranquilo, sin miradas, sin susurros, sin gente juzgándolo, sí que era un hermoso silencio, solo él y sus pensamientos o eso fue hasta que unas ganas de vomitar lo inundaron, corrió hacia el baño lo más rápido que pudo, por un momento creyó no llegar, pero al final encontró la puerta metálica, entró tan rápido que al abrir la puerta, esta chocó contra la pared provocando un ruido metálico con eco que se mantuvo un rato. Lincoln entró a uno de los cubículos y metió su cabeza en el sanitario, comenzó a vomitar mientras cerraba los ojos, la fuerza que usaba para vomitar era demasiado, no había comido mucho, pero pareció suficiente para quedarse haciendo eso un buen rato. Al final esa sensación se detuvo y sacó su cabeza del retrete, sintió un cosquilleo horrible en sus manos, sus pies temblaban, su corazón latía demasiado rápido, por un momento creyó que le pasaría lo mismo que ayer, por lo menos ya se sentía mejor, pero estaba débil, al abrir los ojos él estaba en el piso mirando la baldosa blanca, no podía enfocar bien su vista, al suspirar vio como de su aliento salía un vapor parecido al vaho que pasa cuando uno exhala el aliento en las mañanas frías, era blancuzco, pero parecía mantenerse un poco más antes de dispersarse. Lincoln se paró lentamente para bajar la cadena del inodoro, pero echó una mirada al interior de este, y sus ojos se abrieron como platos, reprimió en su garganta un gemido de asombro y la sensación en sus manos se convirtió en varias agujas que se clavaban en su piel, dentro del inodoro no había contenido estomacal, lo que él vomitó fue un vapor de un color pardo, que se movía como si muchas nubes se congregaran en un mismo sitio, el humo llegaba hasta el borde. Lincoln miró fijamente el inodoro por varios segundos, al final movió su mano hacia la palanca y la bajó, vio como el humo era absorbido por el desagüe, aunque algo de ese vaho se fue dispersando, Lincoln seguía mirando el retrete ya vacío, su mirada parecía perdida mientras veía como el agua volvía a llenar el inodoro. No fue hasta que oyó un ruido fuerte que parecía venir del otro lado del cubículo, que lo sacó de su trance, rápidamente tomó sus cosas y salió para ver que no había nadie en el baño, no le importó eso, su corazón volvió a latir con fuerza mientras salía del baño, sus ojos seguían desorbitados. ¿Eso fue real? Se preguntó en sus pensamientos. Eso era tonto, tal vez debió comer un poco más. Nadie podía expulsar niebla desde la boca, solo fue una ilusión por la falta de alimento.
Si fue eso, incluso escuchó un ruido que nadie provocó, todo solo era la falta de alimentos. Lincoln golpeó la puerta de su salón para luego entrar, vio la mirada que le mandó la profesora de español, la profesora Morris, una vieja que ya está a punto de jubilarse de un peso considerable, siempre lleva una falda negra y zapatos, también tiene un buzo gris cuello tortuga, usa unos pendientes grandes que tiene forma de atrapasueños, es una mujer de piel pálida de ojos negros que usa gafas de rabo de botella, y siempre su cabello negro es de forma de tazón, que le llega hasta la nuca. Algo que siempre ha caracterizado a ese profesor es su temperamento fuerte y paciencia corta, además de ser estricta en todo, y sobre todo en la entrada de su salón. Pero miren quién decidió aparecer. Mencionó la señora Morris. Qué bueno que no contenta con su llegada, señorita Loud. Dijo con un notorio fastidio. Después me explicará su llegada. Ahora siéntese rápido. Y pídele a un compañero que preste los apuntes de lo que estudiantes. Lincoln caminó entre los asientos, dirigiéndose al suyo, las miradas constantes hacia él, persistían, eran molestos. Al sentarse casi de inmediato sintió una mirada penetrante, miró disimuladamente el otro lado del salón, y vio a Chandler con su típica mirada de superioridad por el rabillo del ojo, lo miraba de una forma intensa, se volvió a mirar a la señora Morris, hablaba sobre los poemas, las conjugaciones, etc. Para ser sincero, a Lincoln le importaba muy poco el español, aunque últimamente podía entender mucho mejor las explicaciones de la profesora Morris, no significaba que le gustara, le parecía un idioma tedioso. Así fue durante la clase, a Lincoln ya le estaba fastidiando la mirada de Chandler, y también las constantes miradas de su profesora dirigidas a él, además ya el sueño lo estaba abrumando, y lo hacía cabecear, ya estaba escuchando la voz de su profesora muy lejana. A Lincoln le pesaban los párpados hasta el punto que no se dio cuenta cuando los cerró, quedó mirando el tablero con sus ojos cerrados, y la cabeza reposando sobre sus manos, parecía estar absorto a la conferencia de su profesora, pero en realidad ya se había ido hace un rato, incluso sus respiraciones eran calmadas. No fue hasta que sus manos perdieron fuerza y su cabeza se fue hacia el frente, en ese momento los instintos parecieron tomar el control, haciendo que él despertara y levantando su cabeza antes de golpearse con la mesa, el movimiento fue brusco, y la mirada de susto de Lincoln era inconfundible, pero lamentablemente su actuar no pasó desapercibido. Muy bien, señorita Loud. Mencionó sería, pero muy en el fondo se notó la burla. Ya que ya volvió a la clase, quiero que me escriba un poema en el pizarrón. Dijo mientras apuntaba al tablero. Lincoln miró el tablero aún medio atontado, se paró y fue hacia el frente, logró escuchar cómo varios de sus compañeros daban pequeñas risas, burlándose de él, pero claro no hacían de tal manera que la profesora no se diera cuenta o ellos serían los siguientes. Lincoln cogió el marcador del tablero y quitó la tapa, pero antes de que la punta del marcador tocara el pizarrón, él se volteó a su profesora, y dijo: ¿De qué es el poema? Escuchó como la profesora graznó como una bruja con fastidio, mientras que sus compañeros soltaron más carcajadas con un claro intento de contenerlas. Es sobre el olvido. Mencionó. Y espero que no se olvide. Lincoln miró a su profesora antes de volverse al tablero y quedarse quieto como una estatua, aún manteniendo el marcador en la mano. Todos se quedaron viendo a Lincoln como se había paralizado, algunos aún se reían de su compañero, mientras que la profesora mostró fastidio en su rostro, realmente ese niño le estaba quitando tiempo, a veces ella se pregunta por qué se había hecho maestra, la verdad no lo recordaba, y ya no le importaba, lo único que sabía era que lo odiaba, le fastidiaban los niños, sobre todo la baja estatura, esos mocosos se tardaban en crecer y eso le parecía molesto. Todos escucharon un sonido chirriante, era el marcador chocando con el tablero, su atención se dirigió a Lincoln, quien estaba escribiendo en el pizarrón. El silencio que se formó era sepulcral, incluso la profesora se quedó quieta y callada, miraba a Lincoln con su expresión seria, la verdad era que la señora Morris estaba entre ese pequeño grupo de personas que no lo juzgaban por cualquier cosa, justificando lo que estaba loco o buscaba atención, además de que debería estar agradecido de haber nacido y ser criado por los Lowe, y que ellos por la bondad de su corazón no lo habían mandado a un centro psiquiátrico o a una escuela militar, todo eso
pero a la profesora Morris no le interesaba, solo le importaba su clase, lo que eran chismes, rumores o cualquier cosa parecida no le interesaba, incluso las ignoraba. Ella era dura con todos, y más con los que no le prestaban atención en su materia, como Lincoln. Lincoln había terminado de escribir, dejó el marcador en un lado de la mesa, y se dirigió a su puesto con todas las miradas de sus compañeros y profesora en su espalda. Todos se volvieron al tablero blanco, incluso su profesora. Lo que vieron algunos les impresionó, a otros le dio un poco igual, pero para la profesora era algo impresionante que un chico hiciera un poema en español, que quedó bien escrito, y sin errores ortográficos. Lo que Lincoln escribió era: el olvido. No quiero olvidar, pero es inevitable, me he perdido ante el desierto de mi mente, sin poder recordar quién fui antes, como una hoja que se lleva el viento, así está mi mente. Quiero recordar, pero no puedo. Mi corazón se consume en la angustia, mi ser es olvidado por mi nuevo yo, no quiero que pase, pero ya fue inevitable. Todos se sorprendieron, más los que sí entendían el idioma, y la profesora. Ella era sincera, Lincoln nunca demostró interés en aprender el español, y todos sus trabajos no eran exactamente los mejores, eran pasables, apenas, pero hoy no fue así, estaba sorprendido, y mucho. Realmente no sabía cómo había escrito eso en el pizarrón, le había salido por inercia, no lo pensó, solo lo hizo, ni siquiera sabía si lo había hecho bien, aún tenía sueño, tal vez dormir un poco más no sería malo. El curso se había recuperado y la profesora Morris siguió con la clase, aunque algunos estudiantes miraban de reojo a Lincoln, quien ahora estaba profundo, haciéndose que miraba el tablero, pero tenía los ojos cerrados, y su cabeza era sostenida por sus dos manos en sus mejillas y sus codos en la mesa. Otra vez estaba ahí, en ese lugar oscuro, donde no había nada, pero esta vez no había una luz, habían susurros inentendibles, eran escalofriantes, sentí como mi piel se me puso de gallina, no entendía nada, esperaba no encontrarme con esos dos, ellos eran aterradores, además uno de ellos me lastimó, no podía hablar de eso, me llamarían loco, un sueño me lastimó. Sí, sonaba a una locura. Los susurros continuaban, mi corazón latía rápido. Logré entender que hablaban algo de una guerra, de un oso y un dragón contra un águila, no tenía sentido, los susurros se volvieron peores, era como si una persona hablara encima de otra, no pude evitar llevar mis manos a mis oídos, eran demasiado fuertes, inentendibles, parecían ahora gritar, me lastimaban el tímpano, sentí como me zumbaban los oídos. Lincoln abriólos al oír la campana, respiraba pesadamente, y gotas de sudor le caían de los costados, se fijó en su maestra que ya salía del salón. Faltaba una clase más para el almuerzo, la clase de la profesora Morris duraba lo que eran 2 clases, no había sentido el tiempo, aunque debió haber sido por haberse quedado dormido. Ahora tocaba matemáticas con Wolforner, bueno para él la clase no iba a ser mala, pero el profesor Wolforner se había interesado en por lo que le había pasado, y no sabía qué decirle, algo se le tendría que ocurrir, aunque podría decir solo que el profesor fue más duro con él, pero no estaba seguro si eso sería suficiente. El silencio que se mantuvo en la clase se había ido inmediatamente después que la señora Morris se había ido. Algunos estaban parados a un lado de los puestos de los amigos más cercanos. El bullicio que había era fastidioso para el albino. Tanto estar en el silencio le hizo odiar el ruido. Ya quería que iniciara la clase para que volviera el silencio. ¡Ya viene! Gritó un muchacho moreno con lentes cuadrados, que Lincoln no se molestó en aprenderse el nombre, nunca lo había visto, solo se veían en clase. Ante el aviso del muchacho todos se sentaron a esperar la llegada de su profesor, el nerviosismo era palpable, incluso una chica mordía su lapicero con insistencia, todos sin excepción tenían miedo. Pensó Lincoln al sentir a sus compañeros. La puerta se abrió, aunque para algunos fue como si se abriera lentamente, como una llamada al desastre. En el marco de la puerta estaba el profesor Wolforner, su mirada pasó por todo el salón. Inspeccionándolo, todos se tensaron ante la vista del profesor. Lincoln no podía evitar burlarse de ellos, eran tontos e influenciables. Buenos días, mocosos. Saludo. Buenos días, señor Wolforner. Respondieron los chicos. Bueno, mocosos, hoy veremos varios ejercicios sobre los que hemos visto en clase. Saquen su
libros y mire las páginas 112, 113, 114, 122, 126, 139 y 142. Dijo mientras también sacaba un libro grande con portada roja y letras blancas, y pasaba de páginas. Y las van a entregar al final de la clase. Lincoln vio como algunos abrían al máximo los ojos, seguramente les pareció excesivo el trabajo por hacer en el tiempo de la hora de la clase, probablemente no iban a alcanzar. Al final uno de los chicos levantó su mano, el que estaba al frente de Lincoln, tenía brackets y una aglomeración de pecas en el rostro, tenía toda la pinta de un nerd con un saco o buzo verde claro y unos pantalones varias tallas más grandes que él, no se sabía vestir, su cabello era mucho más revoltoso que el de Lincoln en ese momento, también era molestado por matones, aunque en menor medida que Lincoln. El profesor Wolforner le dio la palabra y él comenzó a hablar. Disculpe, profesor, ¿no cree que eso es excesivo? Por eso lo harán en grupos, Fernández. Fernández se calló y se volvió a sentar, escuchando la perorata de su profesor. Al final los grupos iban a ser de a 5, todos buscaron a sus amigos y movieron sus mesas y sillas para acercarse. Lincoln se quedó mirando y escuchando el arrastre de las sillas. ¿Es que acaso no las pueden levantar?, se quejó en sus pensamientos. Al levantar la vista se dio cuenta que se había quedado solo. Otra vez, sacó su libro y comenzó a hacer los ejercicios. No le eran para nada complicados. Despejar X, resolver ciertas ecuaciones, no se esforzaba nada. Lincoln nunca fue un sabelotodo, no era como Lisa que era una verdadera genio, él no era tonto y se podía defender bien en los estudios, pero desde hace un tiempo se dio cuenta que poco a poco sus esfuerzos en el estudio disminuían, pero sus notas aumentaban, como si en vez que la escuela le fuera más exigente, para él fuera más simple. No se tardó mucho en terminar, debía de admitir que de alguna manera él se había vuelto más inteligente, aunque eso en vez de ser bueno, le ocasionaba problemas con sus matones personales. Lincoln dejó todo en una hoja y se había vuelto a posicionar para dormir, solo que esta vez sería encima del pupitre, y también encima de la hojita. Realmente se sentía cansado, sin energías, eso también le pasaba últimamente, tenía mucho desaliento a tal punto que a veces se dormía en el piso del baño del cubículo que él estuviese usando, aunque eso era en muy pocas ocasiones, afortunadamente. Hiroko, una chica japonesa que hace poco había llegado a Royal Oaks, veía a uno de sus compañeros, el más solitario y raro según sus amigas, Lincoln Lowe. Ella había llegado en enero a USA, y a finales del mismo mes terminó en Royal Oaks. Junto a sus padres y hermano, logró inscribirse a tiempo para comenzar las clases en la Academia Royal Oaks Middle School. A ella le pareció un poco raro el nuevo ambiente. Los estadounidenses tenían una cultura muy diferente a los japoneses. En primer lugar, ellos no usaban uniforme al entrar a la secundaria, aunque por lo que pudo saber algunas escuelas sí los usaban, pero en Royal Oaks Middle School no había uniforme. Le había parecido raro. En segundo lugar, los estadounidenses eran muy abiertos y muy desordenados. Ella no había dicho nada sobre eso, pero era evidente, no cuidaban su institución. Había logrado ver cómo grafiteaban los casilleros y a veces dejaban su basura en el piso. Además de otras cosas, cuando ella estudió en su país, le enseñaron lo que era el orden y cuidado en donde sea. Incluso ellos mismos eran los que limpiaban los salones a final de la jornada. Dejando eso de lado, su primer día de clases fue normal, estudiantes conversando. Ese día ella estaba completamente nerviosa, incluso había llegado demasiado temprano, pero lo curioso de ese día fue ver cómo una botarga de una ardilla corría directo a la institución y entraba, y atrás de ella la seguía una chica un poco mayor, piel castaña, que llevaba una sudadera de color rojo con blanco. La chica parecía frustrada. Eso sí que había sido raro, había esperado un poco más a que llegara más personas para entrar. Varias personas la miraban, era obvio, por sus rasgos japoneses, sentían curiosidad. Al final fue a su clase establecida, y se quedó ahí. Ya habían varios estudiantes, ella se terminó sentando en la tercera fila, o sea en la del medio y en la mitad de esta misma.
Después de un rato, para su impresión, había entrado la botarga con una maleta azul, y conforme pasaba sus compañeros la miraban con burla o se apartaban. Esto la sorprendió. Vio como el traje se sentaba en la esquina izquierda, cerca de la ventana. Varios aún la miraban con burla y otros simplemente volvieron con lo que hacían antes. Ella la miraba con interés. ¿Quién estaba ahí dentro? ¿Por qué llevaba el traje? ¿Será tímido o tímida? Eran las preguntas que pasaban por su cabeza. No se había dado cuenta cuando entró su profesor hasta que dio un grito como saludo. Eso la exaltó y casi la hace saltar por el susto. Vio la apariencia de su profesor. Era un hombre que parecía no tener buena higiene y evidentemente muy severo. Le recordaba a su sensei Nico, era igual o más severo. Ellos sí que son aterradores. Al final vio como su profesor se ensañó con el chico de la botarga. Eso le hizo sentir lástima por él. Por lo menos ahora sabría su nombre. Se llama Lincoln Loud. Al menos sabía que era un chico. Desde entonces ella se interesó en él, pero no pudo acercársele. Su mala fama era demasiado para ella. No es que creyera todo lo que le decían, solo no quería tener problemas con sus demás compañeros, y se lamentaba de eso. Hiroko, ¿estás bien? Ella volteó a ver quién le hizo la pregunta. Vio a su amiga Natalia, una chica igual de pequeña que ella. Usa un buzo blanco con unos pantalones azul claro un poco ajustados, además de llevar unos pendientes con formas de estrella. Sí, estoy bien. ¿Qué pasa? Pues estábamos preguntando si te hacías con nosotras. ¿Cuántas seríamos? Somos tú, Sara, Cookie, Catherine y yo. Seríamos 4. ¿La suficiente, Hiroko? Mencionó Kochi sin reparo. Sí, pero ¿no deberíamos ser 5? Digo, para terminar más pronto. Tal vez. Respondió Catherine, jugando con su collar con forma de luna menguante. ¿Pero con quién? ¿Qué tal, Lincoln? Dijo Hiroko apuntándole al mencionado. ¿Estás solo? No creo que siquiera llegue a la mitad del trabajo. Todas sus compañeras se le quedaron mirando de una forma extraña, pero Kochi la miraba con una expresión seria, hasta que Catherine abrió la boca. ¿A ti también te interesa, Lincoln? Preguntó, aún mirándola de forma extraña, como si ella se fuese a derretir. ¿También? Sí, también a Cookie le interesa Lincoln. Pero no lo digas así. Suena como si me gustara. Tartamudeó Kochi con sus mejillas rojas. Hiroko miró impresionada a Kochi, y ella le devolvió la mirada seria, pero aún con su sonrojo presente. No es buena idea. Mencionó Natalia. Él es inteligente, pero nos puede ayudar. Entonces, ¿qué hice? Preguntó al final Hiroko. Se quedaron pensando un rato. Sí, ¿por qué no? Respondieron sus 3 amigas, pero aún Catherine parecía dudosa. Hiroko se acercaba al pupitre de Lincoln. Su paso era lento y cauteloso. Antes de siquiera llamar su atención, tocándole el hombro como había planeado, él sacó su cabeza de entre sus brazos y la miró con sus ojos cansados de un zafiro un tanto pálido. Sí. Lincoln la conocía, Ikuro, Ikaku, y algo, nunca habían hablado. Lo único que él podía decir era que era una chica un poco conservadora, siempre vistiendo una falda azul oscuro algo larga, que le llega hasta debajo de las rodillas, junto con unas zapatillas negras, y un buzo blanco cuello tortuga. No se veía mal. Por lo que supo, se mudó de Japón a Estados Unidos y llegó a Royal Oaks hace poco. No podía decir más de ella, además de estar en el grupo de la que fue una conocida de él, Kochi. Hiroko tomó aire antes de hablar y suspiró fuertemente. Lincoln, ¿qué tal si te haces con nosotras? Para que podamos encontrar lo más pronto posible. Dijo sonriendo ligeramente. ¿Qué? Lincoln pareció suspirar ante la incredulidad de su compañera. Preguntó sorprendida. Eres muy rápido. Debes ser un erudito. No me llames así. Respondió Lincoln con claro acidez en su tono. No sabía por qué, pero el hecho que se dirigieran a él como erudito no le gustaba. De hecho, le desagradaba demasiado, al punto de enojarse casi al instante al oír esa palabra. Sí, perdón. Dijo nerviosa al ver a los ojos a Lincoln. Se agachó un poco debido a la mirada tan intensa. ¿Eso es todo?
Preguntó mirándola a los ojos negros de la chica. Sí. Susurro. Suspiro. Igual te agradezco por invitarme. Espero que les rinda. Lincoln volvió a colocar su cabeza entre sus brazos, pero mirando de reojo a la chica que se iba de vuelta a su grupo, él vio el cabello negro lacio que le llegaba a la espalda medio. Lincoln admitía que ella era bonita, y algo exótica debido a los rasgos. Tuvo la intención de preguntarle sobre su país desde el primer día que la vio, quería saber cómo era su cultura, sabía que era muy diferente, pero ¿qué tanto? ¿Qué pasó? Preguntó Catherine al ver a su amiga con la mirada agachada, mirando el piso. Ya terminó. Susurró. ¿Qué dijiste? Que ya terminó. Dijo más duro acercándose a su amiga. Incrédula. Vaya, eso fue rápido. ¿En serio terminó? Dijo igual de incrédula Kookie. Sí. Finalizó Hiroko suspirando. Kookie miró a la espalda de su amiga japonesa, mirando a Lincoln recostado en el pupitre. Mejor hagamos el trabajo. Mencionó Hiroko sentándose en su puesto junto a sus demás amigas. ¿Y bien? Preguntó el señor Wolforner sentado en su oficina, mirando a Lincoln al otro lado de la mesa igualmente sentado. ¿Y bien qué? Respondió nervioso. ¿Me vas a decir lo que pasó ayer? Yo me desmayé. ¿Por qué? El profesor Roger fue mucho más duro. Lincoln dejó de mirar a su profesor a los ojos. Suspiró. Está bien, Lincoln. ¿Y por qué hoy llegaste tarde? Se quedó frío ante la pregunta, que le iba a decir a su profesor, que no pudo dormir porque tenía un cuchillo ensuciado de sangre en sus manos, y que por poco había apuñalado a una de sus hermanas menores. No importaba cómo se dijera, eso se iba a tomar a mal. ¿Y bien? Lincoln volvió a la realidad al escuchar a su profesor. Me quedé dormido. Susurró. Lincoln, te conozco. Tienes un sueño horrible. No puedes dormir bien. Una alarma te despertaría la cabeza. Dime, ¿qué pasó? Se quedó en silencio, no estaba dispuesto a hablar sobre eso, así que solo pudo decir. No puedo. Tengo un sueño. El hombre suspiró resignado ante la respuesta del menor, no se lo iba a decir, y presionarlo no iba a hacer que él se lo dijera, todo lo contrario, le daría más razones para no decirle. Lincoln, ¿qué te parece si sigues comiendo el arroz con atún? Al final el señor Wolforner decidió cambiar de tema. Lincoln apenas asintió, su estómago se revolvió al recordar el cuchillo oculto en su mesa de noche. Un miedo se apoderó de su ser al pensar que alguien pudiese encontrar ese infame cuchillo impregnado de sangre. Conforme comía el arroz con atún, las ganas de vomitar se hacían más grandes, y recordar lo que había vomitado horas atrás hizo que su estómago se aflojara aún más. Lincoln, ¿estás bien? Aparentemente su comportamiento no había pasado desapercibido por su profesor, que ahora lo miraba con preocupación. Sí, estoy bien. Dijo Lincoln con dificultad, las ganas de vomitar eran peores. Lincoln, ¿estás pálido? Dijo exaltado el profesor Wolforner. Yo tengo que irme. No pudo resistir más, salió corriendo hacia el baño más cercano, no pudo ni mirar atrás para ver el semblante de incredulidad de Wolforner. ¿Lincoln no está aquí? Mencionó Hiroko al observar toda la cafetería y no ver al albino. Los sonidos de miles de voces juntas inundaban el lugar, la cafetería era grande, tenía por lo 16 mesas donde podían caber al menos 8 personas, eran de color azul rey tanto las sillas como las mesas, mientras que los tubos de metal que las unían eran grises, las paredes estaban pintadas de un color pastel, había 3 ventanas grandes en la pared izquierda de la sala, y 2 más al fondo, al lado contrario de la mesa de comidas, donde se reparte el desayuno de los alumnos. Pues parece que no. Le respondió Catherine con su tono indiferente, mientras comía un sándwich. ¿Acaso no te importa?
Preguntó Hiroko sorprendida por la actitud de su amiga. No te sorprendas, Hiroko. Todos son así con él. Dijo con simpleza Kouoye. ¿Cómo que así con él? ¿A qué te refieres con eso? Preguntó, aparentemente indignada Catherine. Son diferentes con él. No importa si lo están golpeando o humillando públicamente. A nadie se para a ayudarlo, sin importar cuántas veces lo vean en la misma situación. Yo nunca te he visto pararte a ayudarlo. Kouoye bajó la cabeza por el comentario de su amiga e hizo que el sentimiento de culpa de Hiroko aumentara. Chicas, cálmense. No es para tanto. Dijo Natalia intentando calmar a sus dos amigas. Natalia tiene razón. Mencionó Catherine. No es necesario pelear por eso. Y eso es lo que me molesta. Siguen siendo indiferentes con Lincoln. Cookie, cálmate. Si sigues así vas a hacer que la gente crea que te gusta Lincoln. Eso fue como un interruptor para Kouoye, ya que inmediatamente volvió a bajar la cabeza, pero esta vez por vergüenza. Hiroko se quedó callada mirando a sus amigas, sus ojos volvieron a inspeccionar la cafetería, buscando la cabellera blanca del chico más pequeño de su salón. Otra vez Lincoln estaba en el cubículo, la fuerza que hacía era demasiada, la sensación de hormigueo en sus manos y pies era dolorosa, al levantar la cabeza sintió un gran mareo, por poco y termina devuelto al piso, su piel estaba pálida como papel. Como pudo fue al lavado para lavarse la boca, un cosquilleo apareció y se propagaba desde los dedos de sus manos a todo su brazo, y de los dedos de los pies por toda su pierna, esa sensación era como si pequeñas cuchillas se le clavaran en la piel, era doloroso. Su boca sabía horrible, había vomitado, esta vez de verdad, Lincoln esperaba que el agua ayudara a que ese sabor se fuera, sintió un cosquilleo que salía de su nariz y bajaba hasta su labio superior. Lincoln había cerrado sus ojos para calmar el mareo, al mirar el lavado blanco vio como un líquido rojo se iba por el desagüe, levantó su cabeza, y al verse por el espejo vio que de su nariz salía un camino de sangre que terminaba en sus labios, otra gota había impactado en la dura superficie del lavado, volvió su mirada al lavado y permitió que más gotas cayeran y mancharan la superficie blanca. Lincoln miraba las manchas de sangre con ojos muertos y expresión boba, dejó que más gotas impactaran el lavado, el sonido que hacían estas al chocar retumbaba por el baño, parecía atontado, sus oídos comenzaban a ignorar los ruidos del exterior, solo escuchaba el goteo de su sangre, él sentía como si se hundiera en una oscuridad profunda, escuchaba gritos, risas, llantos, golpes, y más goteos, chorros. La campana que marcaba el fin del almuerzo retumbó por toda la escuela, el sonido de los alumnos volviendo a sus salones, Lincoln volvió de su estado atontado, volviendo a mirarse por el espejo, ahora que camino de sangre le llegaba hasta en el mentón, rápidamente se limpió y salió del baño, no le gustaba estar tan cerca de la gente, pero si se apuraba no se encontraría con nadie. Lincoln realmente odiaba la actitud de Chandler, no solo su actitud arrogante y narcisista, sino también su extraño gusto de molestarlo. Ahora el cabello de Lincoln tenía manchas amarillas y verdes, le habían tirado huevos, leches, y muy probablemente basura. Se mantuvo mirando el piso en todo el camino, no podía ir a su lugar secreto así, prefería ir a bañarse a su casa. La casa Lowe tenía una sensación muerta y melancólica, Lincoln la miraba con cierta extrañeza, ya las hermanas que le quedaban debieron haber llegado, y causar sus ruidos habituales, decidió al fin pasar el pórtico y entrar a su hogar, en la sala se encontraba su mamá, que estaba sentada en uno de los sillones, sus hermanas Lynn, Lola, Lana, Lily, Luan y Lisa estaban en el sofá. Su madre tenía los ojos rojos y se notaba un camino de lágrimas en sus mejillas, Lily lloraba a cantares en el pecho de Luan, Luan tenía una mirada perdida, mirando el techo, parecía consternada, Lola y Lana se abrazaban igualmente llorando, parecían quejarse o mascullando, pero no se les entendía nada, Lynn como la orgullosa que era intentaba reprimir sus lágrimas, apretaba sus puños con demasiada fuerza, Lisa estaba decaída, miraba el suelo con una expresión triste, Lincoln no estaba, pero parecía que ella sollozaba. ¿Qué pasó? Preguntó Lincoln, extrañado por el ambiente que había en la casa, había solamente tristeza, eso era raro en la casa Lowe.
susurró Luan, que parecía la más estable entre todas. Lincoln sintió una presión en su estómago y tragó saliva. ¿A quién mataron? Mencionó. Mataron Gritó Lily entre lágrimas. ¿Cómo? Apenas pudo preguntar. Lo apuñalaron. Mencionó Lisa sin mirar. Fue horrible. Parecía... Fueron 17 veces me apuñalaron. Las manos de Lincoln temblaban, su corazón palpitaba rápidamente, sintió como lo poco de comida que aún tenía en el estómago volvía a subir para salir por su boca. Lynn se le acercó para intentar abrazarlo, pero él se apartó y subió por las escaleras. Tenía que ir al baño. Como había sucedido, ella debió haberlo sabido, sus detectores de movimiento debieron haber registrado algo en las cámaras, pero no, ambos artefactos fallaron. ¿Pero por qué? ¿Quién lo hizo? Nadie en la casa tenía la intención de matar a quien se infiltró a su sistema para dañar temporalmente sus cámaras. No tenía sentido. Lisa miraba con una expresión contorsionada la pantalla de la computadora. Su preocupación era evidente. Durante varias horas desde que encontraron el cadáver del gato, se había puesto a ver las cámaras de seguridad. Aún no había encontrado la falla. Lo que más le asustaba era la cámara del pasillo de las habitaciones. Exactamente a las 3:44 minutos, 2 segundos, AM el sistema fallaba debido a una interferencia y el sistema volvía a las 4:02 minutos, 45 segundos. Lo que le aterraba era que en ese lapso de tiempo, aunque no había imagen, estaba segura que escuchaba voces que susurraban. No entendía nada, pero le aterró. Lisa no creía que fueran fantasmas. No existían los fantasmas. No había una prueba empírica de su existencia, así que no existían. Pero el hecho de que varios sujetos entraran a su casa, matarán al gato y desactivaran su sistema de seguridad, eso sí le daba terror. Tal vez son ellos. Susurró. Pero, ¿cómo se enteraron que trabajaba con la organización? Me advirtieron de los peligros de ese trabajo y no los tomé en serio. Sus manos temblaban sin control encima del tecleado. Ellos son capaces de... Esto fue una advertencia. Soltó como un suspiro. Yo no me voy a rendir tan fácilmente. Con ustedes voy a dar mi mayor descubrimiento. Dijo Lisa sonriendo de manera nerviosa, pero sus ojos emanaban convicción. Fin de capítulo.